Soy el personaje secundario masculino tipo carne de cañón en la historia, después de que los protagonistas tienen su final feliz. Yo también logro conquistar al amor de mi vida. Y me caso con la segunda protagonista femenina devota, Lucía, pero lo que nunca esperé fue que, 7 años después, la relación de la pareja principal se desmoronara. El protagonista masculino, Makoto, se fue lleno de ira. A partir de ese momento, mi esposa de repente empezó a arreglarse con frecuencia y a practicar yoga. Un mes después, Lucía salió de compras con su amiga. Y cuando regresó, sus medias habían desaparecido. 3 meses después, mi hijo robó mi documento de licitación y se lo entregó a Makoto. Medio año de esfuerzo mío se fue por la borda. En ese momento, decidí llamar a la policía. Capítulo 1. Lucía me lanzó una mirada molesta mientras acompañaba a los 2 policías hasta la salida. Antes de irse, los agentes aún nos recordaban: vigilen bien a su hijo. No todo puede tomarse a la ligera. Algo tan importante como un documento de licitación, que implica una cantidad tan grande, si lo hubiera tomado otra persona, o si perteneciera a alguien más, constituiría un delito económico. Jack estaba aterrorizado, con su carita pálida. Apenas los oficiales se marcharon, rompió a llorar a gritos. Mi suegra, que se había mudado a nuestra casa para recuperarse de una enfermedad, también estaba furiosa, llorando. Me reprendió: en aquel entonces, tu padre y yo ya nos oponíamos a que te casaras con él. Mira el tipo de hombre con el que te casaste. Aparte de Jack, solo estoy yo en esta casa. ¿A quién exactamente pretende hacer arrestar? ¿A tu madre o a su propio hijo? Divorcio. Tienes que divorciarte de él. Si no lo haces, romperé toda relación contigo. Mamá. Lucía sonaba agraviada e impotente. En ese momento, se escuchó desde afuera el sonido de alguien introduciendo la contraseña. La puerta se abrió, y Makoto entró apresuradamente como si fuera el dueño del lugar. Frunció el ceño y preguntó: ¿qué está pasando? Tía me llamó diciendo que vino la policía. Lucía, ¿qué ocurrió? Todo es por culpa de él, espetó mi suegra con ferocidad, señalándome. Jorge insiste en que alguien en la casa robó su documento de licitación y te lo dio a ti. Sin decir una palabra, llamó a la policía. Casi hacen que se llevaran a Jack. ¿No crees que ha perdido la cabeza? Lucía apretó los labios y dijo: mamá, basta, lleva a Jack arriba primero. Aunque seguía furiosa, mi suegra cargó al sollozante Jack y subió las escaleras, murmurando maldiciones entre dientes. El desconcertado Makoto finalmente pareció entender lo que ocurría. Me miró con una expresión entre divertida e irritada y dijo: ¿un documento de licitación? ¿Crees que te gané porque eché un vistazo a tu documento? Jorge, créelo o no, ni siquiera he abierto ese documento. Jorge, ¿de verdad eres tan mal perdedor? Si tienes un problema, enfréntate a mí. ¿Desquitarte con tu esposa y tu hijo? ¿Qué clase de hombre te hace eso? Era como si esas palabras hubieran tocado lo más profundo del corazón de Lucía. Ella me miró con decepción y dijo: Jorge, ¿de verdad crees que Makoto ganó solo porque su oferta fue más baja que la tuya? Capítulo 2. Ayer fue la reunión de licitación. Makoto y yo éramos competidores. Él ganó, yo perdí. Perder implica aceptarlo. Eso es perfectamente normal. Pero la oferta que dio Makoto era demasiado sospechosa. Ese número hizo que todo el equipo empezara a desconfiar al instante. ¿Alguien filtró el precio? Los tranquilicé diciendo que era imposible, que seguro solo era una coincidencia. Pero al llegar a casa, empecé a revisar las cámaras de vigilancia. Mi estudio no tiene contraseña. Sin embargo, Lucía y yo siempre hemos mantenido límites claros entre nosotros. Yo nunca toco sus pertenencias personales sin permiso. De un mismo modo, ella tampoco invade mi espacio privado. Bajo esa influencia, Jack también lo ha hecho muy bien, pero el video mostraba que, hace 3 días, Jack entró en mi estudio, sacó mi documento de licitación durante 1 hora y luego lo devolvió. Ayer fue la fiesta de celebración de Makoto. Lucía, Jack y la madre de Lucía fueron. Yo me quedé sentado en la sala toda la noche, sin encender la luz. Casi a medianoche, regresaron. Jack estaba dormido, y Lucía lo llevaba en brazos. Mi suegra dijo: Makoto no lo tiene fácil solo. Está ocupado con su carrera y su trabajo. Y ni siquiera tiene a alguien a su lado que cuide de él y se preocupe por él. Ustedes crecieron juntos. Ese vínculo no es igual que el de otros. Que lo cuiden un poco más normalmente es lo correcto. La felicidad, a veces hay que ganársela uno mismo. Lucía tenía una sonrisa en el rostro. Su expresión era ligera y relajada, y respondió con un suave sí. Se encendió la luz de la sala.
Al verme, se sobresaltaron. Mi suegra me lanzó una mirada fulminante, resopló con desdén y subió las escaleras. Lucía apretó los labios y dijo con voz fría, ¿por qué aún no descansas? Vete a dormir temprano. Primero subiré a Jack. No dije ni una palabra. Me quedé sentado desde la noche hasta el amanecer, hasta que se levantaron y empezaron a desayunar. Delante de ellas, marqué el número de la policía. Hola, quiero denunciar. Alguien robó mi documento de licitación. Capítulo 3. Lucía dijo, Jorge, ¿de verdad crees que Makoto ganó solo porque su oferta fue más baja que la tuya? No, claro que sé que no. Un precio no lo es todo. En un proyecto tan grande, no se fijan únicamente en eso. Me encogí de hombros y respondí, entonces, Lucía, dime tú, ¿cómo es que esa empresa de Makoto, que no lleva ni medio año desde su creación, logró destacar entre todos? Jorge, ¿qué demonios estás insinuando? Makoto no pudo contenerse más. Tenía los ojos llenos de rabia y me miraba fijamente, pero yo ni siquiera le dediqué una mirada. Seguí mirando directamente a Lucía y dije con tono indiferente, ¿de verdad hace falta que lo diga más claro? Sin la autorización y el apoyo de tu padre, ¿cómo iba a poder ganar la licitación? Fuiste tú quien fue a suplicarle al presidente Liu por Makoto. Lucía apretó con fuerza el labio inferior. Makoto estaba completamente incrédulo. La miró y negó repetidamente con la cabeza. ¿Qué quiere decir con eso? Lucía, ¿qué hiciste? ¿Por qué fuiste a pedirle eso por mí? ¿No te dije que podía hacerlo solo? ¿Por qué hiciste algo así? Los ojos de Lucía se enrojecieron, y con voz ligeramente ronca dijo, Makoto, emprender no es tan fácil como crees. Necesitas un primer gran logro. Necesitas que todos te vean. De lo contrario, ni siquiera tendrás la oportunidad de entrar en el juego. Así que Lucía me sacrificó para darle ese primer triunfo. En cuanto a mi hijo Jack, no fue más que un extra para asegurar el resultado. Aparté la mirada y subí las escaleras. Jack estaba acurrucado bajo la manta, aún sollozando. Mi suegra, al verme, me gritó, ¿quién te dejó entrar? Lárgate. Dije, necesito 5 minutos. Ella me increpó, ¿y ahora qué quieres hacer? ¿No crees que Jack ya ha sufrido bastante? Respondí sin expresión alguna, 5 minutos. A cambio, aceptaré divorciarme de Lucía. Mi suegra se quedó paralizada. Preguntó, ¿estás seguro? Asentí, seguro. Su rostro estaba lleno de sospecha e incredulidad. Me miró a mí, luego a Jack. Tras dudar un momento, apretó los dientes y finalmente se levantó para salir de la habitación. Cerré la puerta y me senté junto a la cama de Jack. Él se había encogido completamente dentro de la manta. No lo reprendí, solo le pregunté, ¿tienes miedo? Lo único que obtuve como respuesta fue un llanto aún más fuerte. Dije, parece que sí sabes lo que es el miedo. Jack, recuerda esta sensación. No vuelvas a cometer el mismo error. Jack destapó la manta. Su carita estaba roja, llena de lágrimas, y dijo, yo no he robado. Nunca he robado nada de nadie. Pregunté, entonces, ¿por qué robaste lo mío? Tartamudeó, esta es mi casa, tú eres mi papá. Asentí levemente y respondí, entonces lo que quieres decir es que tenerme como padre es una desventaja para ti. No. De inmediato, Jack se quedó paralizado, con los ojos llenos de confusión. Lo miré fijamente y dije palabra por palabra. Jack, recuerda esto, el día que realmente infrinjas la ley, ni tu madre ni Makoto podrán ayudarte. Cuando haces algo mal, el único que debe asumir las consecuencias eres tú mismo. Me puse de pie y le di una ligera palmada en la cabeza. Dije, Jack, como tu padre, esta es la última lección que te doy. Capítulo 4. Apenas abrí la puerta. Vi a mi suegra agarrando a Lucía mientras le gritaba, después de todo esto, ¿todavía no quieres divorciarte? ¿Cómo pude tener una hija tan pagafantas? Mamá. Lucía bajó la mirada y dijo, entra primero a cuidar de Jack. Su madre me lanzó una mirada llena de odio, como si quisiera devorarme vivo, pero yo simplemente la aparté y salí. Lucía me siguió y bajó las escaleras justo detrás de mí. Makoto ya se había ido. No me detuve y seguí caminando hacia afuera. Lucía me llamó, Jorge, ¿qué demonios estás intentando hacer? Si ya sabes todo, ¿por qué llamaste a la policía? Jack es tu hijo, ¿por un poco de orgullo herido vas a ignorar incluso el lazo de sangre? Me detuve y pregunté, el mes pasado, ¿cuándo llevaste a Jack a salir, fue con Makoto? Lucía se quedó un instante sorprendida, con confusión. Dijo, ¿por qué sacas esto ahora? ¿Qué sentido tiene hablar de eso en este momento? No tenía ningún sentido, solo quería decirle, no te habrás olvidado de que ese día saliste con medias.
¿Y cuando regresaste ya no las llevabas? ¿Sabes qué pasó? El día que Makoto nos invitó a cenar. Jack encontró esas medias primero en su casa. Pensó que no me había dado cuenta y las escondió en su bolsillo. Lucía claramente entró en pánico, pero aún así replicó. ¿Qué estás insinuando exactamente? ¿Estás tratando de difamarme a mí y a Makoto? Jorge, no todo el mundo es tan sucio como tú crees. Nosotros. No me interesa lo que haya entre ustedes. La interrumpí. Solo quiero saber, cuando un niño de menos de 6 años es capaz de esconder algo así, ¿qué clase de imagen tiene de su propia madre en su corazón? Capítulo 5. Después de salir, no regresé a la empresa. Compré el primer vuelo disponible hacia la capital. Al anochecer, llegué a mi destino. Fue el conductor de Sofía quien me llevó. En el mundo exterior se rumorea que Sofía tiene un romance con su chofer, Simon. Dicen que la relación entre Sofía y Makoto se rompió precisamente por eso, pero yo no lo creía. Yo ya lo conocía desde antes. Simon es una persona de carácter recto hasta el punto de no ceder ni un ápice, tanto que muchos lo consideran alguien con poca inteligencia emocional y sin tacto social. La pareja de un amigo suyo le fue infiel. Todos lo sabían, pero nadie quería decir nada. Todos le aconsejaron a Simon que no se metiera en asuntos ajenos, pero él insistió en hablar. Al final, tal como se esperaba, su amigo rompió con él, culpándolo por haber arruinado una relación de varios años. Claro, Simon dijo, se lo dije porque, como amigo, era lo correcto. Si por eso me odia, entonces no merece ser mi amigo. Es su pérdida, no la mía. Una persona así distingue claramente lo correcto de lo incorrecto, y también entiende las consecuencias. Al bajar del coche, Simon me recordó, la presidenta Kim no está de buen humor. Probablemente no te dará mucho tiempo. Asentí y le di las gracias. Tras pensar un par de segundos, le entregué el plan que llevaba en la mano a la secretaria detrás de mí. Sofía Kim estaba sentada no muy lejos, apoyando la mejilla en una mano, con una expresión fría y distante. Al verme, parpadeó y dijo, Jorge, ¿cuánto tiempo sin verte? Me sorprendió recibir tu llamada. ¿Qué pasa? ¿Makoto volvió a aferrarse a ustedes? La certeza y el sarcasmo en su tono no estaban disimulados. En aquel entonces, tanto ella como Lucía estaban enamoradas de Makoto. Makoto la eligió a ella. Ahora que su relación se ha roto, él se dio la vuelta y volvió a buscar a Lucía. Qué enredo emocional tan dramático. Y sumándome a mí, el esposo de Lucía, esto ya es un auténtico campo de batalla emocional. Así que asentí y dije sin rodeos. Sí, Makoto me quitó el proyecto que tenía entre manos. Por eso quiero preguntarle, Presidenta Kim, en el Corredor Internacional de Comercio, ¿puedo obtener una parte? El proyecto AS por el que Makoto ganó la licitación compite directamente con el Corredor Internacional de Comercio. Él eligió ICE para declararle la guerra a Sofía Kim. Quiere demostrarle que, incluso sin quedarse en el grupo Kim, si él quiere, puede triunfar por su cuenta. Sobre esto, Sofía claramente lo sabía. No mostró ni una pizca de sorpresa. Dijo sin rodeos, cualquiera puede hacer ese proyecto. ¿Por qué debería dártelo a ti? Asentí en señal de acuerdo. Me encogí de hombros y respondí, pero mi esposa ayudó a tu marido. ¿No deberías devolver el favor y echarme una mano? Sofía se quedó momentáneamente atónita. Al segundo siguiente, soltó una risa. Jorge, eres interesante. ¿Cómo es que antes no me había dado cuenta? Lucía, Makoto, Sofía y yo fuimos compañeros de secundaria. En ese entonces, en los ojos de Sofía solo existía Makoto. No veía a nadie más. Pero después, para estar con ella, Makoto aceptó las condiciones del padre de Sofía. Firmó un acuerdo prenupcial casi draconiano y entró al grupo Kim. Para los demás, fue como ascender de un salto. Se casó con la heredera de la familia Kim y su carrera despegó. Pero solo nosotros sabemos que, más que un empleo, aquello era prácticamente convertirse en un yerno que dependía de la familia de su esposa. El filo que antes tenía fue desgastándose poco a poco. El talento que alguna vez hizo que Sofía lo admirara terminó sofocado por las reglas de la familia Kim y la presión de su padre, convirtiéndose en una cautela sumisa. Así, el joven brillante y seguro de sí mismo que una vez deslumbró a Sofía terminó diluyéndose entre la multitud. Ella empezó a despreciarlo por cobarde, por mediocre, por ya no brillar como antes. Incluso su mirada hacia él comenzó a llenarse de un desdén apenas disimulado. Por eso, empezó a encontrar interesantes a su entrenador de gimnasio, al bartender del bar, incluso al instructor de natación de su hija. Mientras hablaba, se levantó y se recogió el cabello, diciendo, recuerdo que en la escuela te encantaban las carreras. No. Mientras yo aún estaba desconcertado,
Me lanzó una llave de coche y dijo, ¿qué tal una carrera? Si ganas, el proyecto es tuyo. Capítulo 6. La llave cayó en la palma de mi mano. Sofía me miraba fijamente. La secretaria dijo con preocupación, Señor Wang, volvamos. La tranquilicé dándole unas palmaditas. No pasa nada. Me puse el casco y Sofía y yo subimos a los coches. Me tomé un minuto para familiarizarme con el vehículo. ¿Listo? Asentí. Los motores rugieron al mismo tiempo. Los dos coches salieron disparados como flechas liberadas del arco. La fuerte fuerza de aceleración me aplastó contra el asiento. El paisaje fuera de la ventana se convirtió al instante en una franja borrosa de colores. Yo iba claramente en cabeza. Al final de la primera recta, ocupé la línea interior, manteniendo siempre medio coche de ventaja sobre Sofía. El rugido del motor estallaba en mis oídos. Esa emoción olvidada recorrió mi espalda como una descarga eléctrica, como si toda mi sangre se hubiera encendido. Antes de entrar en la curva, giré bruscamente el volante. El coche se pegó casi al límite interior, y los neumáticos emitieron un chirrido agudo. Salida de curva, aceleración, todo impecable. Me aferraba con precisión a la trayectoria de la curva, pero en el instante de salir, el coche de Sofía se coló con un ángulo extremadamente preciso. Sus ruedas exteriores ya rozaban la barrera. Chispas saltaban en la noche, acompañadas de un sonido metálico y estridente. Me adelantó. La perseguí de cerca, pero ella bloqueó cualquier posibilidad de rebasarla. La última curva era mi última oportunidad. El coche de Sofía se desvió ligeramente hacia el exterior antes de entrar. Dejó un hueco mínimo, apenas suficiente para una posibilidad. No fue un descuido, fue una provocación y un desafío descarados. Mis pupilas se contrajeron. Apreté con fuerza el volante. En milésimas de segundo, la oportunidad podía desaparecer. Cada vez más cerca, más cerca. Si piso el acelerador a fondo, si paso rozando su coche, podría ganar esta carrera. Capítulo 7. Perdí. Mi pie se apartó del acelerador y, suave pero firmemente, se posó sobre el freno. El coche de Sofía salió disparado. Muy pronto, ni siquiera se veían ya sus luces traseras. Miré hacia afuera, todo era oscuridad. Bajé la ventanilla. El viento frío silbaba con fuerza. Cuando llegué al destino, Sofía ya estaba apoyada junto a su coche, esperándome. Comparado con el interés que mostraba antes, ahora su expresión se había vuelto fría. Dijo, perdiste. Sí, tuviste la oportunidad de ganar, pero la dejaste pasar. Asentí. Pregunté, ¿bajamos de la montaña? Ella dijo, ¿por qué? Hablamos al mismo tiempo. Me miró, frunció el ceño y dijo, Jorge, deberías entender que hay oportunidades que, si no luchas con todo, simplemente no puedes conseguir. Eso me hizo reír. Dije, en este mundo, ¿no hay muchas cosas por las que esté dispuesto a jugarme la vida? Preguntó, ¿ni siquiera este proyecto? Negué con la cabeza. Presidenta Kim, esto solo es un proyecto, un negocio. Si este no sale, haré otro. El mundo es tan grande que un solo proyecto no decide mi vida o mi muerte. Como Lucía, como nuestro matrimonio, ¿de verdad no me importa lo que hay entre ella y Makoto? No. Cuando vi las grabaciones de vigilancia, estaba tan furioso que todo mi cuerpo temblaba. Esa sensación de traición absoluta, como si todo el mundo me hubiera dado la espalda, ardía como un fuego desde mi pecho hasta cada rincón de mi cuerpo, casi consumiendo mi razón por completo. Quería acabar con todo con mis propias manos. Quería arrastrarla a ella, a Makoto y a ese matrimonio absurdo y ridículo hacia el abismo, pero sabía que no podía hacerlo. Me senté desde el día hasta la noche, y de la noche hasta el amanecer. Me obligué a tomar distancia. La vida rara vez es como uno desea. El matrimonio tampoco siempre es digno. La lealtad puede tambalearse, las promesas pueden romperse, y la intimidad también puede volverse en tu contra. Lo que me ocurrió no es una catástrofe única, sino una derrota común entre millones de personas. El sol de mañana seguirá saliendo. Los adultos se levantarán temprano para ir a trabajar, los niños para ir a la escuela. El mundo seguirá funcionando con normalidad. No se detendrá por una sola persona. Entonces, ¿y tú? ¿Por qué habrías de arruinar tu propia vida por algo así? Miré a Sofía y sonreí. Si cada proyecto tuviera que ganarlo jugándome la vida, Presidenta Kim, eso solo demostraría mi incompetencia. Sofía se quedó quieta, luego puso los ojos en blanco y dijo, en realidad, lo que pasa es que eres un cobarde. Sonreí con cierta ironía y asentí. Sí, soy un cobarde, dije, con mi forma de hacer las cosas. En realidad nunca debí aceptar tu apuesta, o mejor dicho,
Venir a buscarte ya tenía una intención poco pura. Sofía. La repentina aparición de Makoto realmente me irritó bastante. Sofía entrecerró los ojos y se acercó a mí. Jorge. Sí. Dijo. ¿Solo Lucía vale que te juegues la vida por ella? Me quedé un instante en silencio y negué con la cabeza. No. Capítulo 8. En segundo año de bachillerato, me transferí a la escuela donde estudiaba Lucía Liu y me convertí en su compañero. Yo era uno de los estudiantes de bajos recursos patrocinados por la familia Liu. A los 16 años, el único familiar de Makoto falleció. Su padre y el padre de Lucía eran compañeros de armas. El padre de Lucía fue personalmente a buscarlo y lo llevó a la familia Liu. Temían que, al llegar a una nueva escuela y a un nuevo entorno, Makoto no se adaptara. Así que eligieron a un grupo de estudiantes becados para que asistieran a clases junto a él. Yo era uno de ellos. Al principio, no tenía ningún contacto con ellos. Hasta que un día, Lucía me dio 100 yuanes para que la acompañara a comer algo. Fingiendo cercanía, me ofreció beber de su té con leche a medio terminar. Pero, por el rabillo del ojo, miraba hacia Makoto y Sofía, que estaban jugando y riendo no muy lejos. Comparada con la personalidad suave de Lucía, Makoto claramente prefería a Sofía, con quien tenía esa dinámica de peleas cariñosas. Lucía lo esperaba que Makoto la mirara, que le importara, que se molestara, pero no fue así. Makoto solo la miró de reojo y siguió bromeando con Sofía. La expresión de Lucía se apagó y dejó los palillos. Yo terminé mi comida. Le pregunté, ¿no vas a comer? Ella negó con la cabeza. Ya no tengo apetito. Pregunté, ¿entonces, puedo llevármelo? Lucía preguntó instintivamente, ¿tienes una mascota en casa? Respondí, no, pero mañana puedo calentarlo y comerlo. Desde ese día, Lucía empezó a darme comida con frecuencia, fruta que no terminaba, almuerzos que no le gustaban, snacks. Algunos comenzaron a murmurar, preguntándose si Lucía estaba interesada en mí. Makoto se mostró muy molesto y lo negó. Claro que no. Me encontró y me advirtió palabra por palabra. Jorge, esta chica, Lucía, se acerca a ti solo para hacerme enfadar. No te confundas ni tengas ideas fuera de lugar sobre ella. Parecía todo un tutor hablando por ella, pero Lucía apareció de repente y respondió con desagrado. ¿Y tú quién eres? ¿Por qué te metes en mis asuntos? Makoto, entre molesto y frustrado, dijo, ¿acaso no tengo razón? ¿Te atreves a decir que no lo haces para provocarme? Lucía mordió su labio inferior y dijo, ¿entonces, logré molestarte? Makoto evitó su mirada. Suspiró y dijo, Lucía, solo te veo como una hermana, solo espero que no tomes decisiones equivocadas por intentar provocarme. En ese instante, la mirada de Lucía se oscureció y el borde de sus ojos empezó a enrojecerse, pero yo la abracé de repente y, dando un paso adelante, dije mientras fingía limpiarme el oído, Makoto, ¿y si no es que ella se acerca a mí para molestarte, sino que soy yo quien se acerca a ella porque tengo otras intenciones? Así que no me importa. Mientras ella me necesite, estaré a su lado. Makoto no esperaba que dijera eso y se marchó enfadado. Solté a Lucía y dije con indiferencia, ¿no vas a ir tras él? Lucía negó con la cabeza, vamos a comer. Capítulo 9. Jorge. Un grito repentino. Sofía giró ligeramente la cabeza y miró detrás de mí, con una expresión difícil de descifrar en sus ojos. Me di la vuelta. Lucía ya había corrido hacia nosotros. Empujó con fuerza a Sofía y, furiosa, dijo, ¿qué están haciendo ustedes? Fruncí el ceño y levanté la mano para detenerla. ¿Qué haces aquí? Ella apretó los labios, me miró y, con los puños fuertemente cerrados, dijo, eso debería preguntártelo yo. Makoto dijo que viniste a ver a Sofía y no le creí. Jorge, ¿qué estás intentando hacer? Jorge. Otro grito furioso. Ahora sí, todos estaban presentes. Makoto, rechinando los dientes, nos señaló a Sofía y a mí. ¿Qué han hecho exactamente? Me quedé sin palabras. Este tipo de enredos era realmente absurdo. Me di la vuelta y caminé hacia el coche, pero Lucía me bloqueó el paso. Con el rostro enrojecido, volvió a exigir. Aún no me lo has explicado. No tenía ganas de discutir con ella. La rodeé para irme, pero no cedía. Me agarró de la manga y no soltó. Jorge, acláralo. Perdí completamente la paciencia. Levanté la mano. Le sujeté la muñeca para apartarla. Ella dijo con voz quejumbrosa, me estás haciendo daño. Al segundo siguiente, Makoto se adelantó y se puso a su lado. ¿No oíste? Le estás haciendo daño. ¿Así es como tratas normalmente a tu esposa?
Levanté la mirada hacia él. Mi tono era tan tranquilo que rozaba la frialdad, pero las palabras salieron como balas disparadas. Dije, palabra por palabra, a la mierda la esposa, a la mierda esa pareja de desgraciados. Makoto se enfureció al instante y lanzó un puñetazo hacia mí, pero al segundo siguiente, ¡pam!, Sofía le dio una bofetada en la cara. El aire quedó en un silencio absoluto. Lucía se sobresaltó y, casi por instinto, levantó la mano para tocar el rostro de Makoto, preguntando con urgencia, «Makoto, ¿estás bien?». Makoto negó con la cabeza, pero su expresión se volvió extremadamente desagradable. Era como si aquella bofetada hubiera destrozado su dignidad. Apretando los dientes, me miró y dijo, «Jorge, si tienes algo contra mí, ven a por mí. ¿Por qué buscas a Sofía? ¿Quieres vengarte de mí? ¿O hacerme quedar en ridículo? ¿Por qué usar métodos tan despreciables? ¿Quieres a Sofía? Bien, te la regalo. Jorge». Makoto. Dos advertencias al mismo tiempo. Lucía con los ojos enrojecidos y Sofía con el rostro frío. Pero Makoto se rió. Le preguntó a Sofía, «¿Qué pasa? ¿Ya no puedes esperar?». Lucía, con la voz entrecortada, dijo, «Makoto, basta. Jorge, vámonos a casa». «No». Sofía me detuvo. Lucía se mordió el labio y dijo, «Él es mi marido». Sofía puso los ojos en blanco y respondió, «Ah, sí, pues el que te estaba protegiendo hace un momento era mi marido». Ambas se enfrentaron con tensión extrema, como espadas desenvainadas. El rostro de Makoto se ensombreció. «Sofía, no uses tus pensamientos repugnantes para juzgarnos. No soy como tú. Lucía y yo solo somos amigos normales». «No, espera, va, olvídalo. Por eso digo que es absurdo». Me pellizqué el entrecejo y dije, «Ya basta, ¿no les da vergüenza? ¿Creen que están actuando en un drama romántico?». «Lucía, tú sabes lo que estás haciendo, y yo también lo sé. No hace falta que finjas conmigo». «Makoto, esto también aplica para ti». Capítulo 10. Finalmente conseguí el proyecto del Corredor Internacional de Comercio. Cuando estaba a punto de abordar el avión, la secretaria de Sofía me llamó. «La presidenta Kim le cita mañana a las 10 de la mañana en la empresa para hablar en detalle». No sé qué hizo que Sofía cambiara de opinión, y tampoco me importa. Esa misma noche hice que mi equipo volara para reunirse conmigo. Al día siguiente tuvimos una jornada completa de negociaciones, 3 días de ajustes al plan, y 5 días después firmamos el contrato. Al irme, Sofía y yo tomamos el mismo vuelo. Dijo que iba a ver a su hija. Me preguntó, «¿Cuántos años tiene tu hijo?». «Casi 6. ¿Es obediente?». «Es travieso». «Claro. Los niños suelen ser así, no como mi hija, que es dulce y muy cariñosa». Era surrealista. Nunca imaginé que algún día estaría sentado junto a Sofía, hablando de nuestros hijos. Ella llevaba un pequeño regalo para su hija. Yo no compré nada para Jack. Ella me reprendió. «Así no está bien. Los niños necesitan sorpresas. Si no le llevas nada, ni siquiera esperará que vuelvas a casa». Asentí con indiferencia, pero después de bajar del avión, terminé entrando en una tienda de regalos y compré un juguete. Ayer, Jack me llamó. Cuando contesté, no decía nada. «Jack, si no hablas, voy a colgar». De repente, empezó a llorar. Al principio en silencio, luego cada vez más fuerte. Llorando, preguntó, «¿Ya no me quieres? ¿Tampoco vas a volver a casa? Entonces, ¿puedes ir a la puerta del jardín de infancia a verme en secreto?». Decir que no me importa sería mentira. Todos estos años, le debo mucho a Jack. Su nacimiento fue un accidente. En ese entonces, mi carrera apenas empezaba y estaba en su etapa más ocupada. Lucía y yo habíamos acordado tener un hijo 2 años después, pero ella hizo agujeros en los métodos anticonceptivos y solo me lo dijo cuando ya estaba embarazada. Dijo que fue idea de su madre, que si yo tenía éxito en mi negocio, no sería imposible que cambiara. Así que tomó esa medida extrema. Pero una vez que el embarazo ya era un hecho, aunque me sentí impotente, en el fondo surgió la alegría de ser padre por primera vez. Después de todo, era mi hijo, sangre de mi sangre. Tras quedar embarazada, el carácter de Lucía se volvió muy inestable. Aunque contraté a 2 niñeras e incluso acepté que su madre se mudara con nosotros para acompañarla, y la cuidaba con esmero cada vez que regresaba a casa, ella seguía enfadándose constantemente, desde que la comida de la niñera no le gustaba hasta que yo llegara 10 minutos tarde a casa. Cualquier cosa podía hacerla explotar. Yo corría entre el trabajo y el hogar, ya completamente desbordado, pero ella me llamaba una y otra vez, con todo tipo de excusas para que volviera inmediatamente. Decía que si no la acompañaba, era porque no la amaba, que no me importaba el niño. Me estaba dejando exhausto.
tanto mental como físicamente. Cuando ya no podía equilibrar trabajo y familia, empecé a pensar en abandonar mi carrera, hasta que ella misma me hizo desistir de esa idea, porque en ese momento no tenía mucho dinero, pero insistía en alojarse en un centro de posparto de lujo que costaba cientos de miles al mes. Intenté explicárselo con paciencia, pero ella me acusó. He sufrido tanto por darte un hijo, ¿y tú crees que no lo merezco? Te duele gastar dinero en mí, ¿verdad? El que da a luz no eres tú. Claro que te da igual. Como yo estaba negociando negocios y no podía irme, me insultó. Claro, los hombres solo saben fingir ser caballerosos y buenas personas hasta que la mujer da a luz. Cuando mi negocio empezó a mejorar y ella quería que le entregara el control financiero, me gritó histéricamente, por darte un hijo, no solo perdí mi juventud, también dañé mi cuerpo. Todo esto me lo debes. Y así sucesivamente, como si yo la hubiera obligado a tener ese hijo, como si el niño no tuviera que llamar la madre, como si, por haber dado a luz, yo le debiera la vida entera. Si lo piensas bien, fue ella quien me tendió una trampa, y ahora usaba el hecho de haber tenido un hijo para manipularme. Si no hubiera querido tenerlo, perfectamente podría no haberlo hecho. Siempre tuvo el control absoluto sobre su decisión de ser madre. Fue entonces cuando comprendí algo. Una deuda imposible de saldar no vale la pena ser pagada. No debía permitir que ella decidiera por mí. Capítulo 11. Así que, con total determinación, le conseguí una niñera a Jack y volví a centrarme en mi carrera. Todas esas exigencias irracionales, simplemente las ignoré. La madre de Lucía me insultó, diciendo que era despiadado, que era el padre más irresponsable que había visto en su vida. Pero, ¿y qué? Al fin y al cabo, era solo Jack. Aún así, terminó siendo afectado. La madre de Lucía siempre le decía, tu papá no te trata bien, ni siquiera te quiere. La primera vez que escuché eso, la advertí. La segunda vez, le hablé con seriedad. La tercera, la eché de la casa. En ese entonces tuvimos una discusión feroz, y fue a partir de ahí que le pedí a Lucía el divorcio. Más tarde, Makoto regresó al país. A Jack le gustaba mucho ese tío. Lo cargaba a la espalda para ir al parque de diversiones. Le compraba snacks y le enseñaba a montar bicicleta paso a paso. Un día me preguntó, papá, ¿sabes hacer juguetes? Como carritos o avioncitos. Le dije que no. Entonces se dio la vuelta. Enfadado, dijo, el tío Makoto sí sabe, ¿por qué tú no? No soy un padre especialmente competente, pero aún así trataba de sacar tiempo para estar con él. Le contaba cuentos antes de dormir. A veces uno, a veces dos. Y entonces se acostaba obedientemente, pero después de que apareció Makoto, eso dejó de funcionar. Jack preguntó, ¿por qué no puedes contar uno más? Le dije, porque ya lo habíamos acordado. Se puso a llorar y a hacer berrinche, incluso golpeándome con sus pequeños puños mientras gritaba, el tío Vito sí puede, ¿por qué tú no? Papá malo, es que no me quieres. Esa vez me enfadé muchísimo. Lucía también se enfadó, y dijo molesta, ¿por qué discutes con un niño? Él no entiende, ¿y tú tampoco? No quise discutir con ella, solo le dije, a partir de ahora, Makoto no puede volver a acercarse a Jack. Pensé que Lucía me había escuchado, pero al final descubrí que solo me lo ocultaba. Una mañana, me despertó una llamada de Lucía. Ese día yo me fui primero, y desde entonces, no volví a verla. Solo Sofía me mencionó que Lucía se desmayó de la rabia por mi culpa, y que fue Makoto quien se la llevó en brazos. Ella dijo, muy bien, ahora sí que nos vamos a divorciar por tu culpa. Pensé que lo del divorcio con Lucía ya era algo que debía ponerse en marcha. Planeaba contactarla después de terminar mi trabajo, pero no esperaba que Lucía se adelantara y me llamara. Su tono estaba lleno de impaciencia. Jack fue a buscarte. Antes de que pudiera responder, colgó. Respiré hondo y me levanté. Al abrir la puerta, vi a Jack agachado junto a la pared, con su pequeña mochila a la espalda. Le pregunté, ¿por qué no tocaste la puerta? Jack bajó la cabeza y no dijo nada. Guardé silencio 2 segundos y me aparté. Entra. Después de lavarme rápidamente, Jack seguía de pie en medio de la sala. Le pregunté, ¿has desayunado? No. Su voz sonaba apagada. Le pregunté, ¿qué quieres comer? Abrí el refrigerador, medio paquete de pan de molde, 3 huevos y una lata de jamón. Un sándwich, ¿te parece? Jack asintió. Le dije, deja la mochila y espérame en la mesa. No soy bueno cocinando, pero un desayuno rápido debería ser fácil. Al poco rato, salí con 2 sándwiches. Yo tomé agua mineral y a él le di una botella de leche. Jack comía con la cabeza baja. Tras 2 bocados,
Empezó a llorar silenciosamente. Se veía terriblemente triste. Intenté quitarle el sándwich de la mano, pero lo sujetó con fuerza. Dijo, yo lo voy a comer. Bajé la voz y le dije, trágate lo que tienes en la boca antes de llorar. Llora después, y luego sigues comiendo. Jack me miró con el labio tembloroso y rompió a llorar con fuerza. Entre sollozos dijo, papá, nunca me has hecho desayuno. Respondí, tampoco me lo hago a mí mismo. Jack, con los ojos llenos de lágrimas, preguntó, ¿por qué? Le dije, porque cocino mal, así que cuando quiero comer, normalmente pido comida a domicilio. Jack se quedó atónito, completamente confundido. Señalé el plato y pregunté, ¿vas a seguir comiendo? Si no, lo tiro. Está muy malo. Sin esperar más, tiré mi sándwich a la basura. Ni yo mismo entendía cómo podía hacer algo tan simple y que saliera tan mal. Dije, quiero comer dumplings. Jack parpadeó. Yo también quiero. Nos pusimos de acuerdo al instante. Y tiré también su porción. Dije, ponte la mochila. Nos vamos. Capítulo 12. Después de desayunar, llevé a Jack a la empresa. Mientras yo estaba en una conferencia telefónica, empujó la puerta y entró. Tenía la carita sonrojada y, al abrir la mano, mostró una piruleta. Dijo, me la dio ese tío alto con gafas. Se refería a David, Dow departamento de marketing. Cuando entramos a la empresa, justo nos lo encontramos en la puerta. Incluso intercambiamos unas palabras. Él comentó sonriendo que a su esposa le quedaban menos de 2 meses para dar a luz. Así que asentí y le dije, cómetela. Jack se sentó en el sofá, balanceando las piernas. No pasó ni medio minuto cuando vino corriendo a preguntarme, papá, ¿la esposa de ese tío está embarazada? Mientras escribía en el teclado, respondí, sí, ¿y qué? Él dijo, si la esposa del tío está embarazada, ¿por qué no vuelve a casa a estar con su familia? Mi mano se detuvo sobre el teclado, porque el tío tiene que trabajar para ganar dinero. Él, confundido, preguntó, ¿el trabajo es más importante que la familia? Miré a Jack. Recordé lo que David dijo la última vez. Cuando termine este proyecto, podré conseguir una buena comisión y el bono de fin de año. Entonces podré volver tranquilo a acompañar el parto. Pero después perdimos la licitación. Incluso si venían otros proyectos, aún requerirían tiempo y energía. Le dije entonces, no pasa nada. Vuelve primero. Seguiré pagándote el sueldo. Pero él respondió, mejor no. Presidente Wang, para ser honesto, estoy bastante nervioso. Tener un hijo y criarlo cuesta mucho dinero. No sé cuántas cosas más vendrán después. Lo más importante para mí ahora es ganar dinero. Este proyecto tengo que seguirlo personalmente para estar tranquilo. Claro, controles prenatales, nutrición, hospitalización, parto, la cuidadora posparto, artículos para el bebé, luego la leche en polvo, los pañales, la educación temprana y la guardería. Todo cuesta dinero. Si en ese momento el hombre deja de trabajar para acompañar el parto, y ocurre algún imprevisto, ni siquiera habría alguien que pudiera sostener la situación. ¿Cómo podría el mundo de los adultos ignorar ventajas y desventajas y guiarse solo por las emociones? Le expliqué todo eso a Jack de la manera más simple. Jack asintió pensativo, sin saber qué estaba reflexionando. ¿Qué sentido tiene que le digas todo eso a Jack? La voz de Lucía llegó desde atrás. No me sorprendió en absoluto su aparición. Sonreí y dije, entonces, ¿a quién debería decírselo? ¿A ti? Hasta ahora, ¿no le has dicho a Jack que en realidad mi fracaso tiene muy poco que ver con él, que todo fue por tu culpa? Le di una palmada suave en la cabeza a Jack. Dije, lo que él hizo, para mí, no tiene más efecto que decepcionarme. Tú eres diferente. Lucía, manipulaste las cosas en secreto y decidiste todo de antemano. ¿No crees que deberías disculparte con todas las personas que se esforzaron de verdad? Lucía apretó los labios, llena de indignación. Jorge, deberías entender mejor que nadie que el mundo de los negocios es como un campo de batalla. Si alguien gana, alguien pierde. ¿Te atreves a decir que tus negocios no se lograron arrebatándolos a otros? ¿Acaso vas a pedir perdón a cada uno de tus competidores? Solté una risa fría. La ley del más fuerte es lo normal en los negocios, pero apuñalar por la espalda a tu propio esposo para beneficiar a otro, eso ya es romper las reglas del juego. Lucía se quedó en silencio. Dijo, entre Makoto y yo no hay nada. ¿Por qué simplemente no me crees? Me incliné y miré a Jack. ¿Por qué escondiste esa media? Jorge, Lucía gritó, sonrojada. ¿Por qué dices eso? Yo solo miré a Jack. Bajo mi mirada, se mostró perdido y asustado. Dijo, yo no sé, el tío Ito besó a mamá. Jack,
Lucía alzó la voz de repente. Jack se lanzó a mis brazos y rompió a llorar. Lucía, respirando agitadamente, dijo, eso fue solo un malentendido. Ese día mi media se rompió y por eso me la quité. Jack solo lo vio mal. Luego añadió, Jorge, pase lo que pase, esto es asunto entre nosotros. Podemos hablarlo bien. No deberías involucrar al niño. Levanté a Jack en brazos. Dije, cuando tú y Makoto no pudieron contenerse, ¿por qué no pensaste en eso? ¿Y ahora vienes a exigírmelo a mí? ¿No es un poco demasiado? No es cierto. Capítulo 13. Lucía temblaba por completo. Su hermoso rostro se distorsionaba ligeramente por la mezcla de rabia y agravio. Nunca había imaginado que Jorge se marcharía. Jorge siempre estaba ahí, tal como él mismo había dicho, mientras ella lo necesitara. Él estaría. En el pasado, cuando sufrió por amor por culpa de Makoto, se emborrachó para ahogar sus penas. No se lo dijo a nadie, solo llamó a Jorge. Jorge llegó de inmediato. Ella lloraba desconsoladamente, mientras Jorge se sentaba a su lado resolviendo ejercicios. Lucía se molestó mucho y empezó a molestarlo una y otra vez. A veces lo empujaba, otras le quitaba la hoja en la que estaba trabajando. Jorge, sin palabras, dijo, si sigues así, me voy. Lucía resopló, sin darle importancia. Jorge no se iría, estaba segura, pero dejó de molestarlo y, cuando él no pudo resolver un problema, incluso le ayudó. Jorge quedó completamente sorprendido. Lucía alzó la cabeza con orgullo. ¿Qué pasa? ¿Pensabas que eras un mal estudiante? Ella no era como Jorge. Jorge era del tipo que solo estudiaba de memoria, inteligente, sí, pero con métodos torpes, siempre metiéndose en callejones sin salida. Lucía le dio algunas indicaciones. Para Jorge fue como descubrir un nuevo mundo. En cuanto tenía tiempo, discutía con ella sobre estudios. Jorge progresó rápidamente, tan rápido que Lucía empezó a sentir presión. Por suerte, más tarde, cuando Lucía le preguntó, ¿a qué universidad piensas postular? Jorge respondió sin levantar la cabeza, a la Universidad Nan. Lucía suspiró aliviada, como esperaba. Él eligió la misma universidad que ella. Después, Makoto y Sofía empezaron a salir. Lo anunciaron oficialmente en redes. Ese día, cuando Lucía estaba bajo la lluvia, perdida y sin rumbo, una sombrilla apareció sobre su cabeza. Vamos, te llevo a dar una vuelta. Era la voz de Jorge. El corazón de Lucía se ablandó al instante. Se puso de puntillas y lo besó. Alguien le preguntó, ¿qué es exactamente Jorge para ti? Lucía, terca, respondió, es mi pagafantas. ¿Qué más podría ser? Si ella lo definía así, ¿cómo lo definiría Jorge? Lucía le preguntó, si algún día terminamos, ¿qué harías? Jorge lo pensó un momento y dijo, me iría. Esa respuesta no le gustó a Lucía. Como enfadada, asintió. Bien, entonces terminamos. Se dio la vuelta y se fue a beber y cantar con sus amigas. Pero cuando volvió al lugar que alquilaban fuera del campus, todas las cosas de Jorge habían desaparecido. No pudo encontrarlo. No estaba en el edificio de clases, ni en los dormitorios. Nunca se había sentido tan angustiada. Incluso cuando le dijeron que Jorge solo había ido a otra ciudad con su tutor para un seminario académico, no pudo tranquilizarse. Corrió hasta esa ciudad. Encontró a Jorge y, con voz lastimera, dijo, nunca volveré a decir que terminamos. No fue hasta que Jorge asintió que finalmente pudo respirar aliviada. Lucía no quería admitirlo, no podía vivir sin Jorge, como en estos días. La casa sin él se sentía tan vacía que asfixiaba. No podía verlo, ni tocarlo, ni abrazarlo. Lucía volvió a emborracharse. Jack dijo, mamá, deja de beber. Tenía exactamente la misma expresión que Jorge. Lucía quería decirle a Jorge que entre ella y Makoto no había nada. Quería reconciliarse con él, pero Jorge simplemente levantó a Jack en brazos, sacó un documento del cajón, y dijo, este es el acuerdo de divorcio. Fírmalo, nos divorciamos. Capítulo 14. La expresión de Lucía fue de total desconcierto. Preguntó, incrédula, ¿qué has dicho? Divorcio. Lo solté sin dudar, pronunciando cada palabra con claridad. Lucía contuvo la respiración. Su voz temblaba. ¿Es por Makoto o por el proyecto de As? En el peor de los casos, puedo ir a buscar. Negué con la cabeza y la interrumpí. No hace falta, aunque sí, es por Makoto, también por As, y también por Jack. Hay muchas razones. Y la conclusión final es, quiero divorciarme. Lucía respiró hondo y, mordiéndose el labio, dijo, no estoy de acuerdo. Me senté de nuevo en la silla y la miré con indiferencia.
Eres realmente extraña. ¿Tenías que hacerlo a escondidas? Ahora que Sofía y Makoto ya van a divorciarse. Si no te apresuras, ¿qué estás esperando? El rostro de Lucía se tornó pálido. Negó con la cabeza. Entre él y yo no hay nada. Había escuchado esa frase tantas veces que ya me resultaba insoportable. Dije, como quieras, si no aceptas, presentaré una demanda. No pasa nada. Podemos desgastarnos poco a poco. Lucía finalmente no pudo soportarlo más y salió dando un portazo. Jack, en cambio, rompió a llorar desconsoladamente. Le di unas palmaditas en el trasero y dije, ve a jugar, tengo que trabajar. Jack levantó la cabeza, con el labio tembloroso y los ojos llenos de lágrimas. ¿Te vas a divorciar de mamá? Asentí. Sí. Él preguntó, ¿me quieres? Suspiré y le pregunté, ¿con quién quieres ir? Dijo, ¿puedo elegir yo? Sí. Jack dudó. Le gustaba mucho Lucía, lo cual era normal. Los niños suelen apegarse más a su madre, y más aún cuando Lucía también lo trataba bien. Ni siquiera tenía 6 años. No podía comprender completamente por qué se había roto la relación de sus padres ni qué consecuencias traería, así como tampoco podía explicar por qué, al ver a su madre besarse con otra persona, decidió esconder lo que ella había dejado atrás. Entonces le pregunté, Jack, ¿por qué le diste mi contrato a Makoto? Los labios de Jack temblaron, pero no pudo hablar. Le pregunté, ¿fue porque quisiste dárselo? ¿Te lo pidió él? ¿O tu mamá dijo algo? Un niño de 5 o 6 años no haría algo así por iniciativa propia, a menos que estuviera influenciado. Jack negó con la cabeza. Dijo, mamá llamó por teléfono y dijo que si ayudaba al tío Ito, papá se enfadaría si perdía. Así que se lo di. Así mamá no tendría que ayudarlo. Y él no me quitaría a mamá. Yo no quiero que papá y mamá se separen. Pregunté, ¿por qué? Si tu mamá y yo nos separamos, él sería tu nuevo papá. ¿No te gusta mucho el tío Ito? Te hace juguetes. Te carga para ver fuegos artificiales. ¿No eres feliz así? Jack negó con más fuerza, mirándome fijamente. Yo ya tengo mi propio papá. Suspiré y le di una palmada en el hombro. Si tus padres se divorcian, con quien elijas ir no es lo importante. Ella siempre será tu mamá, y yo siempre seré tu papá. Jack dijo con voz apagada, pero tú dijiste que esa era la última lección que me ibas a dar. Así que por eso, no supe si reír o enfadarme. Dije, porque realmente me afectó. También soy una persona normal, y a veces digo cosas por enfado. Esta es otra lección que te da papá, antes de ser el hijo de Lucía y Jorge. Jack es, ante todo, una persona independiente, y Jorge, antes de ser el padre de Jack, también es, ante todo, una persona independiente. Capítulo 15. Makoto se echó atrás. El tema de su divorcio con Sofía lo tenía completamente desbordado. Al principio fue él quien pidió el divorcio, y Sofía no estaba de acuerdo. Ahora que Sofía había aceptado, él empezó a arrepentirse y a preguntar por qué. ¿Por qué tenía que facilitarle las cosas a ella? ¿Por qué Sofía Kim no tenía que pagar ningún precio? ¿Por qué él, después de tantos años trabajando como esclavo para la familia Kim, tenía que irse así sin más? Incluso vino a buscarme, con el rostro rojo de ira, para preguntarme si le había dicho algo a Sofía. De lo contrario, ¿por qué alguien que antes dudaba tanto sobre el divorcio, después de verme, tomó una decisión tan firme? No tenía tiempo para entretenerlo. Le dije directamente, a ver, no lo entiendo, amigo. ¿Tu esposa no es simplemente alguien a quien le gusta hacer yoga o arreglarse el cabello? ¿Qué tiene eso de grave? Makoto abrió los ojos de par en par. Apretó los dientes. Jorge, somos hombres. No me digas que no lo entiendes. Me encogí de hombros y sonreí. Claro, somos hombres. Entonces, ¿qué diferencia hay entre Sofía, Lucía y tú? Makoto, no vengas a hacer el ridículo conmigo. Cuando me veas, baja la cabeza y lárgate lejos. Lucía seguía negándose a divorciarse. Yo ya había pedido a los abogados que prepararan todo y presenté la demanda. A petición de Jack, su custodia quedaría conmigo. La madre de Lucía se opuso con firmeza. Claro que no era por el niño. Dijo, debes salir de la casa sin nada. Firmaste un acuerdo prenupcial. ¿Acuerdo prenupcial? Yo no recordaba haber firmado nada así. Lucía evitó nuestras miradas. En ese instante, lo entendí. La madre de Lucía también reaccionó enseguida. Preguntó, sorprendida, ¿me engañaste? ¿Me engañaste para poder casarte con él? Así era. En ese entonces, cuando Lucía Liu y yo estábamos juntos, la familia Liu se opuso con firmeza, por razones muy similares a las de Makoto y Sofía. No éramos del mismo nivel social. Yo era un huérfano salido de un orfanato, un estudiante pobre financiado por la familia Liu. ¿Con qué derecho iba a casarme con su hija? En aquel momento,
Yo no sabía nada del acuerdo prenupcial, pero pensándolo bien, aunque lo hubiera sabido, lo habría firmado. Para una persona común, lograr un ascenso de clase es extremadamente difícil. La familia Liu era la única escalera que podía tomar para ascender. Lo que la familia Liu podía ofrecerme no era solo valor material, sino recursos y conexiones propias de ese nivel social. Así que, por todo eso, ¿qué importaba que Lucía me tratara como un pagafantas al que podía llamar cuando quisiera? Por eso, nunca fue que ella se acercara a mí para provocar a Makoto, sino que fui yo quien se acercó a ella con intenciones poco puras. Que ella me quisiera o no, nunca fue algo que realmente me importara. Ahora, ya había entrado en el juego. Lucía solo era un impulso. Podía seguir manteniendo una relación respetuosa con ella, siempre y cuando no me arrastrara a problemas interminables. Era demasiado problemático. Ahora, los problemas que Lucía me traía ya superaban el apoyo que la familia Liu podía darme. No me importaba cortar todo de raíz. En el primer juicio, no se concedió el divorcio. Era algo que ya esperaba. Por eso tenía tanta prisa en que se celebrara la audiencia. Había que acelerar el proceso, avanzar rápido. Quería llegar cuanto antes a la segunda instancia. Y justo después de terminar la primera instancia, el proyecto de As estalló en problemas. Capítulo 16. Makoto ya no tenía la mente puesta en su carrera. El jefe de proyecto que había contratado utilizó su posición para beneficio personal. Se llevó cerca de 10 millones y huyó. Makoto también dejó todo tirado y desapareció. Dijo, esto fue algo que me impusiste tú desde el principio. Ahora te lo devuelvo. No sé cómo Lucía le hizo esa promesa a su padre en su momento, pero supongo que ahora mismo debe sentirse como si se hubiera tragado un montón de mierda. Makoto se fue, y tomó una decisión, desgastar a Sofía hasta el final. No se divorciaría. A Sofía no le importó en absoluto. Dijo, fuiste tú quien me hizo abrir los ojos. Dijiste que si una persona era igual hace 10 años y sigue igual 10 años después, entonces algo está mal. El tiempo avanza. Las personas cambian. De la inmadurez a la madurez, ¿cómo podría no haber ningún cambio? Pero Makoto no ha cambiado. Hace 10 años era inmaduro. Y 10 años después sigue igual. Siempre ha sido así de irresponsable. Levanté la mano para interrumpirla. Dije, mejor hablemos de trabajo. Seguir con ese tema no tenía sentido. Puede que Makoto tuviera sus problemas, pero que Sofía le pusiera los cuernos tampoco tenía justificación. La diferencia es que ella lo hacía abiertamente, no como Lucía, que lo ocultaba y no quería admitirlo. Entre ella y yo, nuestra relación debía limitarse a los negocios. Nada más. No debía ni podía haber nada más profundo. Después de regresar de la ciudad A, Lucía volvió a buscarme. Esta vez no era por asuntos personales. Dijo que su padre quería subcontratarme el proyecto de As. No le di una respuesta clara. Solo dije que lo pensaría. Luego me di la vuelta y llamé a David y a Saman. Al instante siguiente, presidente Wang, no hay problema, lo aceptamos. Capítulo 17. Jack estaba a punto de graduarse del jardín de infancia. Era su primera ceremonia de graduación en la vida, y la maestra preguntó si algún padre quería subir a compartir algo. Ese papel lo asumí yo. Ese día, Lucía también fue. Subí lentamente al escenario, sosteniendo en mis manos una casa especial. Las paredes estaban cubiertas con papel encerado semitransparente sobre una estructura de madera, permitiendo ver vagamente la compleja estructura interna. Este modelo lo hice en 3 días. Con la ayuda de Jack, dije, hola a todos. Soy el padre de Jack. Mi trabajo es hacer que las casas crezcan a partir de planos. Lo que traje hoy es una casa que aún no se ha puesto la ropa. Miren, aquí está la base, enterrada en lo más profundo. No se ve, pero es muy importante, como aquello que está en lo más profundo del corazón de cada niño. En lo que crees, lo que te gusta, lo que quieres llegar a ser, eso es algo que otros difícilmente pueden ver, pero que puede hacer que te mantengas firme toda la vida. Desmonté lentamente la casa pieza por pieza, sin prisa, y luego la volví a ensamblar. Pasó de estar completa a fragmentada, y de nuevo a completa, como la vida de una persona. En la infancia, parece completa, pero no es más que una carcasa vacía que necesita de uno mismo, de los demás y de la sociedad para ir construyéndose, hasta convertirse finalmente en una estructura completa, acompañado de un fuerte aplauso. Terminé mi discurso. Jack ya se había puesto de pie. Tenía la carita roja y los ojos brillantes, tanto que Lucía casi no podía contenerse. Cuando bajé del escenario, se lanzó a mis brazos. Papá, eres el mejor papá. Ese día, Lucía y yo actuamos como si nada hubiera pasado, acompañando a Jack en un día perfecto. Esa noche,
Después de despedirse de nosotros, Lucía no volvió a casa, fue a un bar y se emborrachó. De madrugada, me llamó. Su voz era débil, sin fuerzas. Me preguntó, ¿por qué? Jack te hizo enfadar tanto que incluso llamaste a la policía, y aún así lo perdonaste. ¿Por qué no puedes darle a ella, a Lucía, una oportunidad? Me despertó en medio del sueño. Respondí con impaciencia, porque en este mundo, la única persona con la que tengo lazo de sangre es Jack. En cuanto a ti, hay muchas mujeres en este mundo. Yo no educo, yo selecciono. Medio año después, Lucía y yo nos divorciamos oficialmente. Durante ese tiempo, intentó recuperarme, pero, salvo cuando quería ver al niño, nunca me reuní con ella en privado. Así que entendió que entre nosotros ya no había ninguna posibilidad. Cuando los adultos terminan una relación, convierten toda la calidez en racionalidad. Y desde entonces, con montañas y ríos de por medio, cada uno siguió su propio camino.